Más pobre y más violenta, más crispada y más dividida Venezuela 5 años después de la muerte de Chávez. En 1999, cuando Chávez se hizo con el poder, el país tenía un índice de inflación de 30 puntos y un salario mínimo que casi superaba los $500. Hoy, el Fondo Monetario Internacional pronostica que Venezuela va a cerrar este 2018 con una inflación de 13.000% y un salario mínimo que apenas llega al equivalente de $6 ahora mismo. Aún así, Caracas recibe a los representantes de 11 países del ALBA. CNN Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, ¿cómo ha recordado el oficialismo la muerte de Chávez? Buenas noches. Buenas noches para ti, Camilo, para toda la audiencia. Pues sí, ya se cumplen desde hoy 5 años desde que Hugo Chávez falleció, o así se dio ese anuncio aquella tarde por parte del gobierno venezolano, y el día de hoy el oficialismo ha querido conmemorarlo desde el centro administrativo de la ciudad, donde se realizaron algunos actos conmemorativos. Allí se realizó una concentración de seguidores del chavismo en las puertas del Palacio de Miraflores, donde también participaron algunos de los mandatarios que fueron invitados a esta 15ª cumbre ordinaria de los países del ALBA. Allí estuvieron presentes, por ejemplo, Daniel Ortega de Nicaragua, también el presidente Evo Morales de Bolivia, que luego se sumaron a este cónclave que presidió el mandatario, el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Allí se hizo un exhorto a los países de la región a que rechacen lo que ha sido la decisión del gobierno de Perú de desestimar, de retirar la invitación al presidente Nicolás Maduro para que acuda a la próxima cumbre de las Américas que se va a realizar en el mes de abril en Lima. También se hicieron exhortos por parte de estos países, prácticamente todos aliados del gobierno venezolano, a que Estados Unidos detenga lo que ellos consideran acciones injerencistas en contra de la administración del presidente Maduro. Eso tiene que ver con la serie de sanciones y de acciones que se han impulsado desde Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, al que Washington considera, en palabras ya textuales, una dictadura. También hubo, pues, en todas estas intervenciones que hicieron tanto Daniel Ortega como Raúl Castro, el presidente de Cuba, también Evo Morales, pues llamamientos a evitar lo que ellos consideran es hacerse cómplices de lo que está haciendo desde el discurso del chavismo y de quienes lo apoyan en la región, una intervención en contra de los asuntos internos de Venezuela, y pedían el apoyo para las elecciones que ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente y que el Consejo Nacional Electoral ya ha aprobado para el próximo 20 de mayo. Camilo. Gracias, Jorge Luis Pérez Valeri. Muchísimas gracias desde Caracas. Buenas noches. Buena suerte. Antes de presentar a mis dos siguientes invitados, acuso recibo de algo. En su cuenta de Twitter, el historiador y periodista venezolano Elías Pino ha escrito este lunes: una sociedad que tiene buenos recuerdos de Gómez y de Pérez Jiménez también los puede tener de Chávez. Problemas patológicos. Fin de la cita. Saludo en CNN Caracas a Andrés Giuseppe Ábalos, economista y secretario general del Movimiento de Profesionales de Venezuela. Señor, es Ábalos, ¿verdad? No, Andrés Giuseppe. ¿O Ábalos? Apellido Giuseppe. Bueno, perfecto, nos quedamos con Andrés Giuseppe. Perfecto. Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y aquí en CNN Miami, Carlos Alberto Montaner. No, por Dios. Aquí en CNN Miami, Carlos Alberto Montaner, escritor y periodista, colaborador de CNN. Su libro más reciente es El Presidente, Manual para Electores y Elegidos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Le voy a ceder la primera oportunidad de responder a nuestro invitado en Caracas, que está un poquito lejos. Andrés Giuseppe, en el 2009, exactamente mayo 25 de 2009, Hugo Chávez aseguró que solo el socialismo radical, integral, va a salvar a Venezuela. 5 años después de su muerte, en su opinión, ¿qué puede salvar a Venezuela? Sí, evidentemente que el proceso revolucionario que se impuso en Venezuela está bien marcado, bien direccionado por los ideales de Hugo Chávez Frías, y él hablaba, pues, invitó al pueblo, y el pueblo votó muchas veces por él, en función de su propuesta de derrumbar la economía, la sociedad venezolana, la sociedad política, la sociedad económica, en el camino del socialismo del siglo XXI. Un modelo de sociedad donde el pueblo se organiza, donde el pueblo es lo más importante, donde los pobres, la solidaridad, la hermandad, es el principio fundamental que rige las acciones de todos los venezolanos.
Socialismo siglo XXI sigue siendo un objetivo fundamental de todos los revolucionarios, es el objetivo a alcanzar. El presidente Nicolás Maduro ha seguido ese legado y estamos luchando para que poco a poco enrumbemos el país hacia ese gran objetivo fundamental de la revolución, que es alcanzar la paz, alcanzar la democracia y fundamentalmente incluir a los más pobres que ha sido excluido en la historia contemporánea de Venezuela. Carlos Alberto Montaner, ¿qué puede salvar a Venezuela hasta ahora? Bueno, yo creo que lo que puede salvar a Venezuela es abandonar esa locura, abandonar un camino que los ha llevado al hambre, que los ha llevado al destierro. Hay 4 millones de personas en el destierro. Venezuela era un país que recibía inmigrantes y de pronto, y gracias al socialismo del siglo XXI, se convirtió en un país exportador de venezolanos y de mano de obra muy calificada, por cierto. Eso es el peor de los crímenes que puede cometer un gobierno. Además, la insistencia en un modelo que va a tener, como tú muy bien dijiste en la premisa, un 13.000% de inflación a lo largo del 2018, eso es devastador para cualquier economía. Y si hay algo que afecta a los pobres precisamente es ese nivel de inflación, porque no tiene ningún sentido. Yo he visto hoy en internet un señor que cazaba un perro en la calle y se lo comía. En Venezuela, en Caracas, una cosa tremenda. Bueno, ese nivel de hambre y de desesperación es lo que padecen los venezolanos. A mí me parece que la única forma de salvar a ese país es abandonando ese camino suicida que emprendió el señor Hugo Chávez en el 1998. Pero el señor Andrés Giuseppe cree que, lo acaba de decir, que el socialismo del siglo XXI podría salvar a Venezuela. Señor Giuseppe, Hugo Chávez le entregó el país a Maduro con una inflación que no llegaba al 20%, 19.5%, y unas reservas internacionales de casi 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Su país ahora carece de dólares. No hay un chavito, no hay un peso muerto para encontrarlo aquí en los centros espirituales. Pero lo dejamos ahí. Los antichavistas más radicales, digamos, dicen que el desplome nacional, que el desplome de su país empezó con Chávez aún en el poder. ¿Hasta qué punto eso es cierto? No, todo eso es falso, ¿no? Mira, aquí hay que entender que la situación de Venezuela amerita un análisis más profundo desde el punto de vista de la objetividad. Venezuela ha estado asediada prácticamente en los últimos 18 años. Hugo Chávez Frías supo de una otra forma resolver todas esas dificultades. Se aprovechó de cierta forma 96% de los ingresos de divisas que ingresan al país gracias a la industria petrolera. Los precios del petróleo eran elevados. Evidentemente que el presidente Hugo Chávez disfrutó de una bonanza petrolera fundamental, pues, y con eso se empujó, pues, y todo el mundo sabe todo el proceso de inversión social que se desarrolló en Venezuela y que logró bajar los niveles de pobreza, pues, históricos que tenía Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro se lo ha visto difícil. Se lo ha visto difícil porque primero cayeron los precios del petróleo, además que la guerra desatada del gobierno de Obama y ahora que se ha intensificado con el gobierno de Trump ha dificultado de una otra forma ese empuje, pues, de la economía venezolana y que está afectando contundentemente el poder adquisitivo de todos los venezolanos. Sin embargo, hemos visto que esos ataques externos se unen a los ataques internos por parte de los empresarios que han venido induciendo la inflación, que han venido escondiendo los productos, han venido impulsando un proceso de extracción del dinero, una serie de elementos perniciosos contra la economía venezolana que de otra forma han determinado el nivel de pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo los venezolanos y que el pueblo está consciente de quiénes son los enemigos. El pueblo está consciente que los empresarios agremiados, que fueron los mismos que le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías en el año 2002, que fueron los mismos que convocaron el sabotaje petrolero en diciembre del año 2002, son los mismos que hoy en día están induciendo la inflación, son los mismos que están conspirando, esconden los productos y han generado una serie de secuelas en la economía que los venezolanos estamos padeciendo. Sin embargo, el pueblo está consciente de eso, de quiénes son los enemigos, y es por eso que sigue apoyando la revolución, sigue luchando. Ante 12 países del ALBA. CNN Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri. ¿Cómo ha recordado el oficialismo la muerte de Chávez? Buenas noches. Buenas noches
Para ti, Camilo, para toda la audiencia, pues sí, ya se cumplen desde hoy 5 años desde que Hugo Chávez falleció, o así se dio ese anuncio aquella tarde por parte del gobierno venezolano, y el día de hoy el oficialismo... Y que de una otra forma ha estado direccionado por una página web que se aloja en servidores de Estados Unidos para hacernos daño a la economía y que tiene sus aliados internos a Venezuela, como es Doral Today. En ese sentido, hay que hablar con objetividad. Venezuela está sufriendo un ataque contundente, un ataque feroz por parte del imperio más salvaje, digamos, de la historia del siglo, de los últimos 100 años, y Venezuela estamos seguros que va a superar. Sin embargo, la revolución sigue ganando, sin embargo, la revolución sigue avanzando en la democracia, y vamos a tener unas elecciones presidenciales el 20 de mayo, donde estamos seguros que el gobierno revolucionario, el candidato presidencial Nicolás Maduro, va a ser reelecto por el pueblo venezolano para 5 años más. De esas elecciones vamos a hablar, si le parece bien. Si le parece bien, después de la pausa vamos a hablar de esas elecciones. Están escuchando a Andrés Giuseppe, que es el secretario general del Movimiento de Profesionales de Venezuela. El señor es economista. Carlos Alberto Montaner. Bueno, yo creo que Estados Unidos no ha atacado a Venezuela, ni mucho menos. Lo ha atacado a ciertas personas, que no es el gobierno venezolano. Es decir, no es un embargo como el que hay en Cuba. El único ingreso firme que tiene Venezuela es la compra de petróleo por parte de los Estados Unidos. Eso no se ha tocado. Eso no se ha tocado. Lo que se ha tocado es las personas acusadas, que ellos lo niegan, pero las personas acusadas de narcotráfico, las personas acusadas de corrupción, las personas acusadas de utilizar los pasaportes venezolanos para fines terroristas, es decir, determinadas personas, no al gobierno de Venezuela como tal, y ni siquiera al chavismo como tal. Ha sido una cosa puramente, como se dice en mal castellano, quirúrgica, una cosa muy precisa en contra de ciertas personas. En cuanto a la posibilidad de que los empresarios estén haciéndose el harakiri y no escondiendo los productos, no vendiendo, eso me parece una cosa realmente muy difícil de creer. ¿Por qué? Porque eso hace muchos años que esta historia está en marcha. ¿Cuántos años más o menos? ¿8 años, 10 años? Bueno, ¿La batalla económica, la guerra económica de la derecha? La guerra económica de la derecha es una vieja leyenda del ya, pero saquemos cuenta, porque si es más de 5 años para que hubieran tumbado al gobierno, ¿no? No, porque los gobiernos no se caen así como así. Es decir, incluso las encuestas revelan que el señor Maduro tiene el 10, el 12% de apoyo popular. El chavismo como tal tiene un rechazo muy grande en este momento, como consecuencia precisamente del desabastecimiento, de la falta de medicina, de la falta de comida, del hecho de que no hay ingresos, de que la gente está realmente desesperada y que además no hace nada el gobierno por superar ese problema. Si hay algo que se sabe, Camilo, es cómo detener la inflación. Pero detener la inflación significa tomar medidas que tienen que ver con el mercado, medidas que tienen que ver con la salida del modelo socialista. No se puede de ninguna manera resolver el problema de la inflación dentro de ese modelo chavista que lo que ha hecho es propiciar la inflación. De manera que no es verdad, o por lo menos yo creo que no es cierto, que los empresarios estén escondiendo y haciéndole la guerra al gobierno y impidiendo que las mercancías lleguen a manos de la gente. Eso es absurdo. Los empresarios quisieran tener, pero los empresarios no tienen posibilidad de importar, no tienen posibilidad de importar insumos para fabricar sus productos, no tienen posibilidad de hacer nada. Realmente están desesperados. Yo he estado hablando con unos cuantos de esos empresarios, están realmente desesperados porque no tienen ninguna posibilidad de solucionar los problemas y quisieran solucionarlos, pero no hay forma humana de hacerlo dentro del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que hay que enterrar de una vez. 5 de marzo, Venezuela 5 años después de Hugo Chávez. Por cierto, hoy, es que la historia es que el diablo son las cosas. Hace 5 años moría Chávez. ¿Y hace cuánto moría Stalin? 65 años. Murió el 5 de marzo de 1953. Es decir, murió a los 60 años de la muerte de Stalin, murió Hugo Chávez. Y ya lleva 5 años muerto. Son 65 años y 5 años por digamos que son
coincidencias históricas. También se dice, eso es muy difícil de demostrar, que el 5 de marzo desconectaron a Chávez, pero que se había muerto, que la muerte física fue el 31 de diciembre del año anterior. Pero es ya una cosa que se ha dicho, pero ya es muy difícil. Porque además es muy impreciso decir si una persona está viva o no está viva. Incluso nuestro compañero Pérez Valeri tuvo el tino de decir, bueno, es la fecha que se da. Se da, pero en fin. Publicidad y regresamos analizando Venezuela 5 años después de Chávez. Soy José Antonio Montenegro en Nueva York. Somos CNN. Venezuela 5 años después de Chávez. Acuso recibo de lo que pasa en redes sociales. Jerónimo Figueroa dice que la caída del petróleo es un cuento chino, porque en el 96, año 97 y 98 cayó el petróleo y en Venezuela no hubo inflación como la de hoy, no hubo cola, no hubo hambre, no hubo escasez. Andrés Giuseppe, usted dijo en 2015, usted elogiaba en 2015 el control cambiario porque en su opinión, abro comillas, las empresas privadas solo quieren dólares para seguir importando chatarras y basura tecnológica. Cierro comillas, le he citado textualmente, eso lo dijo usted en 2015. 3 años después, ¿usted mantiene la misma opinión? Mira, fíjate, ¿no? Es un hecho público y notorio en el caso de Venezuela, ¿no? No sé si el que está en el estudio vive en Venezuela o ha venido en Venezuela, no sé, pero aquí en Venezuela hay una situación que define nuestro mercado de bienes y servicios, que tristemente todavía en 18 años después de la revolución siguen dominando los monopolios y algunos oligopolios en el mercado de bienes y servicios, sobre todo los bienes de primera necesidad y de consumo masivo. Es reconocido que Fedecámaras, Consecomercio, Venachan, Fedenaga, las empresas polares son gremios empresariales opositores al gobierno que de una u otra forma producen, distribuyen, comercializan bienes de primera necesidad. Ellos han venido induciendo la inflación con fines de generar desestabilización política. Es un hecho que todo el mundo lo reconoce. Aquí en Venezuela, ellos han aprovechado su ventaja, su dominio en el mercado, han aprovechado todo ese ventajismo que tienen sobre las empresas aliadas al gobierno para imponer prácticamente una agenda de miseria, una agenda de zozobra. Han promovido la estación del ¿Pero veneno. sigue usted apoyando el control cambiario, señor Giuseppe? ¿Sigue usted apoyando el control cambiario? Que si sigue usted apoyando 3 años después el control cambiario. No, yo soy uno de los que he defendido que haya una unificación del control cambiario. Y fíjese que actualmente prácticamente el control cambiario está libre porque en menos de 20 días la moneda oficial se ha venido devaluando, pues, sobre todo a la base de las necesidades del mercado. Es decir, poco a poco el gobierno va desprendiéndose del control cambiario. Ya no hay un control cambiario, ya está unificado en lo que se llama el DICOM. Sin embargo, cuando usted analiza el comportamiento de la inflación en Venezuela, señores, en 14 meses, desde enero del 2017 a febrero del 2018, 14 meses, los productos de primera necesidad han aumentado más de 5.500%. ¿Quiénes son los que producen aquí y distribuyen productos de primera necesidad en Venezuela? El Estado no produce ni distribuye productos de primera necesidad, lo que consume tradicionalmente el venezolano. Lo produce son estas empresas afiliadas a Fedecámara, Consecomercio. Las empresas Polar han venido utilizando. La harina de maíz precocida ha aumentado casi 5.000% en un año. Ellos deberían explicarle al pueblo por qué han aumentado esos productos tan importantes para la cesta alimentaria del venezolano. Entonces, en ese sentido, hay una especie de impunidad económica que yo he venido incluso denunciando. El Estado tiene que ser más fuerte contra esos empresarios. Incluso ha motivado a una serie de profesionales y técnicos que hemos constituido lo que llamamos una asociación civil, víctimas de Dollar Today y sus aliados en Venezuela, porque hemos demostrado que en 14 meses Dollar Today ha aumentado más o menos 6.000% el valor del dólar paralelo y los empresarios han aumentado los bienes de primera necesidad en esa proporción más o menos. Se ha demostrado la correlación existente entre la inflación inducida por estos empresarios en los bienes de primera necesidad y consumo masivo con el comportamiento que ha venido teniendo Dollar Today. Es decir, son agentes externos que están induciendo la economía, están induciendo la pobreza, están tratando de crear un clima de insatisfacción social para que haya una explosión social. Los sectores aliados a Dollar Today
están tratando de motivar una economía que implosione. Me queda claro, con la finalidad... señor Giuseppe, con permiso, me queda claro y a mis televidentes que la bestia negra es Dollar Today, el bloqueo imperialista. Ya nos quedó Así claro. es. Ahora déjeme pasar la palabra al que está en el estudio, que es nuestro compañero Carlos Alberto Montaner. Carlos, el control cambiario fue el tiro de gracia del socialismo del siglo XXI en Venezuela, como creen algunos. Claro, claro. Es decir, se sabe desde tiempos inmemoriales que el control cambiario es el principio del descalabro económico en cualquier sociedad y en cualquier economía. La cura contra la hiperinflación es permitir que los precios se sinceren, por una parte. En el caso de Venezuela, que la situación es tan grave, probablemente no quede otro remedio que la dolarización. Lo que pasa es que eso no estarán dispuestos a hacerlo de ninguna manera. Pero probablemente los ecuatorianos en algún momento de su historia, cuando estuvieron en el año 2000 en una situación muy crítica, no lo hizo Correa, lo hizo Mashuat antes de Correa. ¿Ah, fue antes de Correa? Antes de Correa. No, yo siempre pensé que era Correa. No, Mashuat, fue Mashuat. Y lo hizo porque tenía que hacerlo, porque no había manera de sujetar. ¿Y cuán traumático puede ser eso para Venezuela o cuán beneficioso podría ser? Bueno, lo que pasa es que es una camisa de fuerza que impide que continúen con la locura y con el robo que se ha perpetrado una y otra vez. ¿Pero no podría respirar más tranquilo el presidente Maduro? El presidente Maduro tal vez podía respirar más tranquilo, pero la gente que lo rodea, que utilizan la hiperinflación y utilizan todos estos mecanismos de descalabro económico para apoderarse de los recursos del erario público. En Venezuela han desaparecido entre 250.000 millones de dólares que reconoció el que fue ministro de Economía durante muchos años, que era un ingeniero, que no recuerdo un apellido italiano. Esa es la cifra que él daba, pero la otra cifra es entre 700 y 800 mil millones de dólares, una cosa realmente descomunal. Lo que se ha robado en Venezuela no tiene paralelo en la historia de América Latina. Incluso, por supuesto, no tiene paralelo con la propia historia de Venezuela, donde en los 40 años de democracia también hubo situaciones muy críticas y muy... Antes de Chávez. Antes de Chávez. El presidente Maduro está prometiendo grandes victorias económicas si gana el 20 de mayo. Señor Giuseppe, mi última pregunta para usted. En Venezuela, ¿se pasa hambre o no se pasa hambre? No, eso es relativo. Eso es relativo, esa pregunta. ¿Relativo claro, en cuanto a qué? Bien... ¿Relativo en cuanto a qué? Claro, es relativo. No es capciosa. Es una pregunta directa. Un momentito. No, sí, pero escúchame. ¿Se pasa hambre o no se pasa hambre en Venezuela? Hablemos como caballero, como hombre, con la honestidad por bandera, no con ideología. Hambre. No, es que no es un problema, es que la respuesta no puede ser si pasa hambre, no es un maniqueísmo, se pasa hambre o no se pasa hambre, no. Porque es como si yo le preguntara a usted, allá en California, ¿se pasa hambre o no se pasa hambre? Hay una proporción de la población que siempre hace más vulnerable. En América Latina, imagínate tú, 40% de desigualdad, la gente prácticamente vive en pobreza en América Latina. A nivel mundial, el 80% de la población vive con un dólar diario, es decir, hay personas que pasan hambre en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto. Tú puedes encontrar en Caracas como puedes encontrar en Los Ángeles, que he ido a Los Ángeles. En Nueva York puedes conseguir gente comiendo en la calle. Es decir, eso es relativo, pues. Que la población está pasando hambre desde el punto de vista de que no consigue algunos productos de la cesta básica. De repente que no está comiendo las proteínas suficientes. De repente puede ser que no consiga los productos de primera necesidad tradicionales que se vendía en Venezuela. Puede ser que haya una escasez de algunos productos, pero de que la gente pasa hambre, se está muriendo, de que es una crisis, de que prácticamente los cascos azules tienen que intervenir, que es Haití, eso es falso, totalmente falso. Ok, le entiendo, Giuseppe. O sea que para usted, que es economista y que es el secretario general del Movimiento de Profesionales de Venezuela, que por cierto le agradezco enormemente que haya estado en el programa, el hambre es un concepto relativo. Muchas gracias, buenas noches, gracias Carlos Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, buena suerte en Caracas. Gracias. Esta noche, tan pronto termine este programa, emitiremos Algún día volverán, el especial de conclusiones sobre el éxodo de los venezolanos. CNN ha seguido, imagínese usted, la travesía en autobús de Caracas a Lima, perdón,
de más de 40 venezolanos. Una auténtica odisea, porque eso debía de haber durado 4 días y duró 11 días. Todos los trances por lo que pasaron, todos los vericuetos, todo esta noche a las 10 horas de Miami, 11 de la noche en Venezuela. Y el domingo se repite. Vivo lejos de mi tierra, pero nunca yo la olvido. La recuerdo con el alma, con el alma. Y aunque no pueda volver, No hay nada como el hogar.